Hoy voy a explicarles el tema de fracciones parciales, que es la clase práctica número 15. Y creo que es el repaso número 5 también del tercer examen parcial. La primera pregunta dice, considera la integral, y ahí aparece, x al cubo más 2x más 1, y en el denominador, x a la 4 más 2ax a la 3 más ax a la 2. A la 2, x a la 2, perdón. Donde a es un número real positivo. Dice, analice las siguientes proposiciones. La integral es equivalente a esta expresión o es equivalente a esta. Y por último, dice que si la expresión racional de la integral posee en el denominador al menos un factor cuadrático irreductible. Bueno, para saber la descomposición, primero tenemos que factorizar. Estas dos opciones son para saber cómo se descompone la fracción en fracciones parciales. Entonces, tomo esta expresión, le saco x a la 2 a factor común, entonces me va a quedar x a la 2, 2ax y a la 2 nada más. Esto lo factorizo, esto es una forma notable, saco la raíz aquí, saco raíz aquí, y resulta que 2 por x por a da 2ax. Entonces la factorización sería x más a la 2. Aquí tengo el caso de factores lineales repetidos, porque vean que este es un factor lineal que se repite, a la 2, y este es otro factor lineal que se repite. Por tanto, ya podríamos decir que esta es falsa, porque la expresión racional no posee en el denominador un factor cuadrático irreductible. Entonces, esta es falsa. Ahora, ¿cómo se descompone esto en términos de fracciones parciales? Recuerden que por cada x tengo que escribir una a. Entonces ven que aquí lo hacen. Una a sobre x a la 2, un b sobre x, eso está bien, un c sobre el otro factor lineal y un d sobre el factor lineal al cuadrado. Entonces, esta es correcta. Esta no es correcta porque uno utiliza en fracciones parciales ax más b cuando en el denominador tengo factores cuadráticos irreductibles. Y en este caso no los hay. Entonces, esta es incorrecta. Solo la 2 es correcta. Bueno, esta otra pregunta es similar a la anterior. Nos dan esta integral y tenemos que determinar cuál de estas tres o más de alguna de ellas es verdadera. Tomo el denominador y lo factorizo. Aquí se repite x a la 2, entonces lo saco a factor común y me va a quedar un x a la 2 aquí y el menos a la 2. Ahora, este x a la 2 menos a la 2 se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Que sería x menos a, x más a. Entonces aquí tengo dos tipos. Tengo el verde, que es el factor lineal repetido, y los amarillos, que son factores lineales no repetidos. Eso quiere decir que esta no es incorrecta, porque no hay en el denominador un factor cuadrático irreductible. La segunda es incorrecta, porque uno escribe a x más b cuando hay factores cuadráticos irreductibles. En este caso no las hay. Y esta sí es verdadera porque coloca una a sobre el x a la 2, una b sobre la x, después un c sobre este y un d sobre este. Ese sería el correcto. Entonces sería también solo la 1. Esta pregunta es similar a la anterior también. Nos dan esta integral y tenemos que ver cuál de estos tres es verdadero. Bueno, o cuáles son verdaderas. La integral en el denominador tiene una expresión que se puede factorizar. Entonces lo tomo, saco el x a la 2, que es el que se repite, y me va a quedar x a la 2 más a la 2. Ahora, este x a la 2 es un factor lineal repetido, y este x a la 2 más a la 2 es un factor cuadrático irreductible, porque no se puede factorizar. Aquí vemos que que fue una pregunta que me hicieron, el x a la 2 menos a la 2 es una diferencia de cuadrados. Aquí me dice que es una diferencia, se puede factorizar. Este no. Por eso este es un cuadrático irreductible. Ahora sí, ¿cómo se descomponen las fracciones parciales? Entonces recuerde que es el repetido, vamos a ocupar una letra
por cada una de las x, o sea, una letra por x y una letra por x a la 2. Entonces, estas dos cumplen, al menos esta primera parte. Y por este cuadrático irreductible vamos a ocupar uno lineal, o sea, un cx más d, no un número, sino un cx más d. Eso quiere decir que esta es incorrecta y esta es correcta. Y además la tercera es correcta porque sí tiene en esta ocasión un factor cuadrático irreductible, que sería este. Entonces, los correctas serían la 2 y la 3. Bueno, en este otro ejercicio, que es una integración por fracciones parciales, sé que es por fracciones parciales porque esto que está aquí en el denominador, esta expresión, se puede factorizar, ¿verdad? Entonces me va a hacer factores. Cuando yo la factorizo, saco el x a la 2 y me va a quedar aquí un x a la 2, un ax y aquí un x a la 2. Perdón, un a a la 2. Este que está aquí es una cuadrática o una expresión cuadrática que no se puede factorizar. Si hubiese tenido aquí un 2, sí. Bueno, entonces esta sería cuadrática irreductible. Y la otra, la amarilla, es una expresión que es lineal, un factor lineal repetido. ¿Cómo sería? Bueno, recuerden que para expresarlo por fracciones parciales, recuerden que por cada uno de los repetidos ocupa una letra. Entonces, a sobre x a la 2 y b sobre x. O sea que estos dos la cumplen. El asunto está en este y en este. Si, como este es cuadrático y reductible, yo ocupo un cx más b. No puede ser un c ni una d, digamos, solita. No puede ser un número. Tiene que ser una expresión de la forma número x más número. Por eso es así, cx más b. Entonces, esta es correcta y esta es incorrecta. Y la última es correcta porque en el denominador hay al menos un factor cuadrático reductible, efectivamente. La respuesta correcta es la 2, la 1 y la 3. Dice este otro ejercicio, consigue la siguiente integral, 1 sobre ax por b menos x a la 2, donde a y b son reales positivos, que al formar fracciones parciales se puede reescribir como sigue, ¿verdad? Entonces, se va a reescribir como a sobre ax, b sobre b menos x y c sobre b menos x a la 2. Esto es un factor lineal y este es un factor lineal repetido. Dice, sin variar el valor de las constantes de la expresión anterior, una primitiva de la integral corresponde a, o sea, una primitiva es cuál es el resultado de la integral. Entonces, para integrar, aquí daría logaritmo natural de x, a sobre a logaritmo natural de x. Aquí daría b por logaritmo natural de b menos x y le agrego un menos porque cuando uno deriva b menos x da menos 1. Entonces ocupo un menos aquí y un menos aquí. Y más, ok, esta sí la hago por sustitución. Digo que u es b menos x, la derivada de u es menos de x, y este menos lo paso para acá. Menos de u es de x. Entonces sustituyo. En lugar de, bueno, el d lo saco a la integral, no, aquí lo tengo. El d lo saco a la integral. El menos de u es el de x. El b menos x a la 2 es el u a la 2. Paso el u a la 2 arriba, como u a la menos 2. Saco este menos e integro. U a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Este sería u a la menos 1 entre menos 1. Estos menos se cancelan y me queda d entre u. Y u era b menos x. Entonces, este sería el resultado. Que la respuesta correcta sería la 1. Para terminar, solo quiero desarrollar las fracciones parciales de estos últimos dos ejercicios. Bueno, cuando factorizo el denominador, bueno, recuerden siempre fijarse que el grado del denominador es mayor. Cuando factorizo, aquí saco una x y me va a quedar x a la 2 más 3. Esta es un factor lineal no repetido y este es un factor cuadrático irreductible. Entonces recuerden que por el lineal va una x, va un número a sobre x, y sobre el cuadrático tiene que ir una lineal, por así decirlo, bx más c sobre x a la 2 más 3. Ahora, en este tenemos factores cuadráticos irreductibles repetidos, porque está la 2. Entonces ocupo un ax más b, vea que empiezo con un ax más b de una vez, sobre el primer factor, y un cx más d sobre el factor repetido.
Esa sería la descomposición de fracciones parciales de estos dos ejercicios. Por supuesto que hay que hacer la integración, pero no la voy a hacer. Solo quería descomponer las fracciones parciales.